Bienvenidos a Podcast en la Carpa, al episodio del día de hoy. Exacto, el día de hoy vamos a estar hablando acerca del dolor y todas como las cualidades del dolor que nos podemos encontrar durante este proceso. Así es. Bueno, primero que todo vamos a empezar hablando de una historia mía. No, esta vez ya no va a ser una historia de la Biblia, creo que fue el primer episodio, el único episodio donde contamos una historia. Y entonces, bueno, resulta que hubo algo que a mí me pasó muy fuerte hace un par de años. Yo estaba recién salido del colegio, si no estoy mal, y tenía bastantes dificultades, problemas con mis papás. Como que no confiaban de pronto mucho en mí, tenían razón en no hacerlo, no les quitó la razón. Solo que pues en ese entonces obviamente no lo veía y Claro. no sé, me enfrentaba mucho a momentos de tensión con ellos. Entonces, habían momentos en los que me regañaban bastante o yo me quería ponerte rebelde y demás. O sea, había mucha tensión entre nosotros. Pero ¿qué pasó un día? Resulta que un día estaba yo trabajando, yo trabajaba con mi papá y resultó que yo hice algo que, o sea, no me fue mal, fue mala suerte para mí, realmente. Me enojé, me molesté con algo que me dijo, creo que fue mi tía, me molesté y cerré una de las vitrinas del negocio de mi papá. Y la hijo de madre es durísima, Okay. pero ese día le dio por estar blandita. Entonces llegué y cuando la cerré, como tocaba cerrarla con fuerza, ¡pam! La azoté durísimo. Y claro, me había acabado de enojar. No podía decir como, qué pena, es que yo creí que eso estaba duro, Claro, no sé. no era Entonces, algo normal ahí. malísimo. Entonces me fue mal. Entonces, claro, yo me volvía con mi mamá a las 5 o 6 de la tarde. Y entonces, ese día me volvía con mi papá también. Entonces le contaron. Y mi mamá es un poquito exagerada. Entonces le decían, no, Felipe casi daña la puerta. Que no sé qué. Entonces estaba como, pues, diciéndole eso. Y mi papá, pues, ya está diciendo como, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, como que, pues, en cierto modo me dieron, pues, un sermón. Y también yo como que, pero no me entienden, no me dejan explicarme o algo por el estilo. Entonces ese día vine, mi hermano estaba acá en la casa y yo me puse en el computador como normalmente hago, o pues como normalmente hacía en ese entonces. De pronto me metí en el computador, estaba haciendo algo, no recuerdo ni qué estaba haciendo, de pronto estaba jugando algo y me dio por contarle a mi hermano todo lo que pasaba. Y le abrí mi corazón en general de todas las cosas que estaban pasando y yo estaba normal, tranquilo. A mí antes me dolía, parecía feo que todo lo que la situación en general, pero en ese momento yo estaba fresco y le estaba contando todo y cuando lo vi, pues mi hermano es una persona un poquito no sentimental, no refleja emociones, Okay. pero ese día lo vi emocional, o sea, al punto de que literal paramos la conversación y fue como, ve, contarle a mis papás lo que está pasando y ya no tengo nada, ningún consejo para darte. Yo en ese momento me di cuenta que realmente había algo que me estaba afectando, que había tanto dolor que yo ya me había acostumbrado y es terrible. Entonces creo que hoy vamos a hablar de un punto importante que se llama lepra interna. ¿Y por qué lepra interna? La lepra es una enfermedad que te destruye los nervios al punto de que no te das cuenta de que no sentís dolor. Entonces te pueden estar cayendo partes del cuerpo, de la piel, de las articulaciones y no te das cuenta. Entonces es lo mismo. Puede que sintamos tanto dolor en algún momento que ya no nos damos cuenta que nos estamos cayendo en pedazos. Y eso es lo que me pasaba a mí en ese momentico. ¿Y qué sirvió? Pues hablar. Pero pues digamos que ese no es el punto. Ahí para como va a culminar la historia por si te interesaba. Hablamos, arreglamos muy bien todo y pues ya después de los 3 años de pronto que pasaron, pues ya vamos muy bien, ya tenemos una relación súper genial, pero pues obviamente fue algo de proceso, pero necesitamos ese punto de hablar. Y pues lo que vamos a tratar aquí es en el momento en el que estás tan destruido que ya no te das cuenta que estás destruido. Okay. Siendo esa como tal vez una cualidad a la que nos lleva el dolor, o tal vez enfrentarnos tanto al dolor nos puede llevar a eso, a normalizarlo, nos lleva como a tratar de entender, o nosotros tratamos de entender que ese dolor es parte de nosotros, y puede que ahí fallamos un poco, ¿no? Y en ese momento, cuando tú me dices que te acercas a tu hermano, incluso sabiendo que no era como alguien emocional, entonces es algo impresionante y tal vez eso nos puede pasar con Dios, ¿no? Tal vez a veces no reconocemos las emociones de Dios o no reconocemos que Dios está ahí para poder como ayudarnos o para poder expresar lo que se siente en ese momento, y muchas veces no es como en busca de un consejo, sino en busca de tal vez nosotros soltar ese dolor, porque Total. Él nos llama a eso, a que soltemos esa carga y que en Él podemos depositar eso que nos afecta, pero debemos como que reconocerlo, es algo importante, ¿no? Y como punto lo podemos mencionar, debemos reconocer que nos está doliendo, evitar a toda costa como que ese dolor se apegue a tu vida y se normalice. Total, pero sí es necesario increíblemente reconocerlo, o sea, darte cuenta
que hay algo que está pasando en tu vida, no puedes guardarte algo tan importante, algo que realmente se está almacenando en ti. Hay veces que los dolores son pequeños, o sea, realmente Ujú. eso fue algo acumulado de varias cosas. Yo no me sentía mal, de pronto en ningún momento lloré porque era como cosas que me habían pasado. No, por ejemplo, el que de ahí, no, azoté una puerta y me regañaron, me dijeron algo por eso. O me quitaron el celular, digamos, o por algo así, o sea, cositas así que juntas se van cargando y se van almacenando en tu corazón y ¡pam! Explotan en algún momento. Ok. Pero es necesario ese tiempo de dolor para llegar a un tiempo mejor. Entonces, todas esas cosas son necesarias dentro del tiempo. Claro. Eclesiastes 3, todo tiene su tiempo. Esa palabra la cogemos para el contexto de todo. Uno pilla frases de Facebook por ahí. El tiempo de Dios es perfecto, Sí, así sí. como súper épico, poético, wow, pero viene una dificultad y es como, ¿qué está pasando? ¿Por qué está pasando esto? No quiero, no, claro, queremos el tiempo de gozo, pero no queremos el tiempo de dolor. Y ahí en esa palabra está, hay tiempo de llorar, tiempo de dolor, tiempo de tristeza, pero también tiempo de alegría, de cosechar. Ok, como que tal vez evadimos un poco eso, o no lo relacionamos con, es que es todo, cuando la Ajá. palabra dice y menciona que Sí. todo tiene su tiempo, es todo, ¿sí? Y todas esas cosas que pasan en nuestra vida, y para todo lo que Dios aparta un tiempo, es de bendición para Ujú. nuestra vida. Es como que Dios no va a apartar un tiempo para que tú tengas una temporada mala, solamente porque, pues a ver qué pasa, por las risas, no. Es como que Él la permite para que tú seas edificado en ese tiempo y seas formado en ese tiempo. Totalmente. Porque creo Entonces, que te sirvió, por sí, ejemplo, claro, o sea, lo haciendo... que dije ahí como al Ajá. final de la historia, que Sí, estamos súper sí, bien, o sea, es necesario, exacto. necesario, o Es como sea, que, claro, eso mismo te lleva a valorar y a entender y reconocer cosas que no sabías que tenías. Tal vez como total, ese apoyo de tus padres o no ajá. sé qué, Saber qué que sí eran buenas consecuencias. personas, ¿sabes? Sabes que sí Ok, querían algo bueno para mí, ¿sabes? ok. Es verdad, es necesario y eso de valorar es muy importante. Y creo Ujú. que es Primera de Tesalonicenses, está en Primera de Tesalonicenses una palabra que nos habla sobre eso. No sé si la tenés de Sí, sí, pronto. es Primera Tesalonicenses 5:18 que nos dice Tesalonicenses 5:18. Sean Ajá. agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes. Lo que mencionábamos de que es todo, ¿no? O sea, todo lo que Dios Todo. permite. Los que pertenecen a Cristo Jesús. Ujú. Entonces es esta palabra lo que nos lleva como a entender y a valorar eso que tú mencionabas, porque valorar es como reconocer el valor, aunque suene Ujú. redundante, de las cosas. O Redundantísimo. sea, reconocer ese valor y el mérito y las cualidades de las cosas. Entonces, cualidades suena como lo que mencionamos en el inicio, cualidades del dolor. Entonces, Ujú. ¿será que nosotros podemos valorar ese dolor? Es fuerte, ¿no? Total, Y lo es podemos llegar a hacer. O sea, muy valorar duro. ese dolor y ese tiempo de dolor, ese tiempo de crisis, porque sabes que de ese tiempo va a salir una bendición, porque de ese tiempo vas a salir transformado y es algo muy Ujú. Y importante. lo dijimos en los no de Dios, volvemos a tocar un poco el tema de los no de Dios, el área de oportunidad que tenemos a raíz de los dolores. Entonces creo que debemos entrar en esas cualidades del dolor porque muchas veces nos estancamos en el hecho de que es que estoy sufriendo mucho o es que estoy pasando por una temporada incorrecta, estoy pasando por algo malo y creemos a veces que ya va a ser eterno, que va a ser algo eterno, que va a ser algo que no es efímero, que no pasa rápido, que listo, nos vamos a quedar aquí. Y bueno, es que yo soy una persona que va a sufrir siempre, nos ponemos Claro. depresivos y listo, entendemos que hay personas que sufren de esto, que sufren de depresión y que hay situaciones bastante malas. O sea que realmente podemos decir que la historia que yo acabo de contar es una historia re breve en comparación de otras, pero todas estas tienen una recompensa. Para los hijos de Dios todas las cosas les ayudan a bien. Entonces todos somos creación de Dios. Hacete hijo de Dios y que las cosas te ayuden a bien. Claro, cuando entendemos esto que tú nos mencionas, nosotros como que somos agradecidos, como que empieza a crecer en nosotros Mm, ese sentimiento de gratitud. Cuando nosotros entendemos que todo eso va a obrar para bien, va creciendo esa gratitud en nosotros porque como que le damos lugar tal vez a la duda de que no todo va a estar mal. Como mm, que, ok, puede que haya una luz en el fondo de que va a mejorar las cosas, de que esta situación me va a ayudar para bien. Y cuando nosotros permitimos esa luz, y que esa luz es Dios, que nos dice todo va a estar bien, que nos dice tranquilo, ven a mí, que yo voy a estar contigo, entendemos que ese momento y tal vez esa dificultad nos va a potenciar. Y cuando nosotros damos total. lugar a la gratitud, tal vez no nos conformamos, pero no nos inconformamos. Y es que sin Total. gratitud nosotros vivimos inconformes siempre. Y ese es un punto muy delicado. Es como que si tú no tienes gratitud, siempre vas a estar inconforme. Si tú no Mm, agradeces, ese momento tal vez de dolor, ese momento de crisis, vas a tener un sentimiento de inconformidad que no te va a permitir avanzar. Obviamente con esto no queremos decir que
como lo mencionamos al principio, normalices ese dolor y no puedas estar inconforme con ese dolor. No, tú puedes estar inconforme con ese dolor, pero tú debes estar conforme con la situación porque sabes que es la voluntad de Dios para tu vida y ahí la valoras, y ahí eres agradecido y tienes esa gratitud. Total. No, dale. Dale. O sea, es que creo que ahí dijiste algo tan importante que como que no le diste tanto énfasis Okay, que a mí me sonó aquí Eso durísimo. Y es que puede que no normalices el dolor, que estés inconforme con el dolor, pero que tienes que estar conforme con la situación. O sea, la situación puede cambiar, pero vos no tenés la autoridad de cambiarla. Pero el dolor, la actitud que tomes frente al dolor sí lo va a hacer cambiar. Sí, pues, sí la puedes cambiar porque claro. Sí está en tu mano. Creo que eso es importantísimo tenerlo en cuenta. Exacto, no podemos cambiar esa situación, pero sí la actitud con la que nosotros lo enfrentamos. Exacto. Y eso es lo que nos va a llevar a seguir trabajando, porque con esto no queremos decir como que, bueno, ya tienes un dolor, debes quedarte en ese dolor, date a la muerte, en la situación, es voluntad de Dios y quédate quieto, no, sino que sigas avanzando aún con ese dolor, porque debes entender que ese dolor es para bendición. Entonces tú sigue trabajando, tú sigue enfocado y enfócate en qué. Ahí está también un punto importante, en qué debemos enfocarnos en esos momentos de dolor. La palabra nos dice en Mateo 6:33 que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas vendrán por añadidura. Entonces nosotros nos enfocamos en Dios, pero no solamente en eso. Es como que la palabra nos dice primeramente en eso. Y es que debemos darle esa prioridad a Dios. Debemos darle esa prioridad, pero no como ese absolutismo del que hemos hablado en los capítulos, de que no es simplemente eso, no, hay muchas cosas más que debemos valorar, pero ojo, que siempre tu prioridad sea la presencia de Dios. Total. Es como la historia de Moisés, que quemamos a Moisés, pero es que tenemos como base, si tú no has visto de pronto en los primeros episodios, en el primero más que todo, hablamos y mencionamos la historia de él, y es que Moisés le dijo literal a Dios como que yo no me muevo si tu presencia no va conmigo, porque él entendía que esa presencia de Dios es ese factor de diferencia, es como esa fortaleza, es la presencia de Dios. Entonces tú debes valorarla a tal punto de que sea tu prioridad, de que sea como tu motivación, tu motor. Obviamente luego van a venir cosas que te van a ayudar y te van a permitir crecer, pero que esa prioridad sea siempre la presencia de Dios. Y todo lo demás que va a venir por añadidura, como nos promete su palabra, son trabajos, son situaciones alternas y obviamente distintas a lo que estás viviendo que te van a permitir salir de esa situación. Totalmente, y con eso creo que, o sea, muy importante eso que dijiste, la prioridad que le damos a la presencia de Dios, pero también que no es lo único que tenemos que hacer. Entonces, listo, la presencia de Dios es todo lo que tenemos que hacer. No, para nada, en la palabra diría como todo el tiempo te enfocarás en la palabra, no prestarás, pero no dice eso, dice primeramente, y eso es súper importante. Pero tampoco queremos decir con esto que entonces ahorita, por el dolor, o sea, que el dolor no sea siempre o que siempre va a tener una respuesta, ¿no? Claro. O que siempre va a haber una respuesta para el dolor, o sea, porque tampoco podemos decir, listo, es que sabemos que Dios va a estar ahí, Dios te va a acompañar, pero tampoco sabemos si siempre va a responder. Tal vez que lo vamos a entender, eso es lo que tal vez podemos relacionar, y no siempre vas a entender qué pasa, y no siempre vas a entender por qué. Sí, hay una historia en la Biblia que es de Job, donde él tuvo muchas dificultades y él vivió muchos momentos difíciles porque en ese momento Dios lo permitió, pero tal vez él no entendía, ¿sí? Y él como que no dimensionaba lo que estaba pasando y como tú dices, no tenía esa respuesta no había para respuesta, continuar, ¿sí? Pero yo vi una frase que me impactó con esto que dices de Job, creo que fue en Instagram, que decía que el diablo pensó que le había quitado todo a Job, pero el todo de Job era Dios. Entonces es como que tu prioridad y tu motivación sea Dios, que no sean el dolor, que no sean los problemas, porque cuando pones el dolor por encima de los problemas, por encima de Dios, es como que Dios se queda, pero ¿qué pasa? Claro. Yo estoy aquí para ti, yo estoy aquí para ayudarte, y no le hablemos a Dios de nuestros dolores como que creyendo que esos dolores son más grandes que Él, ¿no? O sea, obviamente llevémoslos ante Él, pero entendiendo que Él es poderoso y Él tiene ese querer, o sea, Él como que quiere ayudarte, no solamente quiere escucharte, sino que quiere ayudarte. Y como finalidad de eso, yo creo que podemos cerrar con el mismo Job, porque el mismo Job al final de sus días, o al final de, pues al menos la historia que nos narra la Biblia, nos muestra que Job recibe nuevamente todo lo que tenía, incluso multiplicado, y hay algo súper clave que si no estoy mal es Job 42, versículo 8, si no estoy mal, en el que dice... de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. En una nueva versión dice, antes había escuchado de ti, pero ahorita te veo con mis ojos. O sea, lo que Job declaró en todos esos momentos, que Job tenía por encima a Dios, que el dolor eran solamente cosas que él había escuchado de sus antepasados,
Pero después de eso, Él dice, ya te veo, ya te conozco. Entonces, la salida del dolor es conocer a O Dios. tal vez, amén, o No. tal vez no te, o sea, ahora te reconozco, como dices, y es que muchas veces vivimos una rutina de privilegios que no reconocemos, como que los vivimos y los normalizamos y entendemos como que, ok, que me levante es normal, que No. coma es normal, que hable es normal, que tenga amigos es normal, Uy, que mis total. padres estén conmigo es normal, entonces ahí es donde tú quedas como que, entonces, ¿qué es mi vida? ¿O qué bendición tengo en mi vida? Y no entiendes. No, Que como estás que no viviendo una entendemos, bendición. claro, estás Ajá. viviendo una bendición, que es que estoy en una rutina, pero es que estás en una rutina de privilegios. Valora esos Amén. privilegios que Dios te permite tener. Y con esto tampoco queremos decir que entonces te conformes. Obviamente no, porque Dios te quiere llevar a más. Pero tú debes ser agradecido en eso que tienes y valorar eso que tienes por simplemente amor hacia Dios. O sea, esa gratitud debe moverla el amor hacia Dios. Entender que Él nos amó tan grande y nos amó primero y nos permite y nos sigue amando. No es como que te dio amor y ya, con ese amor te basta, ¿no? Sino que Él te sigue amando y con cada una de las cosas que Él permite, demuestra ese amor. Totalmente. Tenemos una buena respuesta, una buena noticia para ti, y es que la lepra fue muy curada por Dios. El mismo Jesús llegaba y tocaba a los leprosos y los sanaba. Entonces creo que esa es la buena noticia para el día de hoy. Si te estás cayendo a pedazos, recibí a Jesús, que Jesús es la respuesta para eso. Entonces, pues no sé, vamos a orar para terminar. Dale. Señor, gracias por este tiempo. Declaramos que cada persona que en este momento se está rompiendo por dentro, Dios, que no tiene salida, que no conoce una respuesta, te conoce a ti, Dios, que sos la respuesta para todo. Gracias, papá, por este tiempo que nos permites compartir. Gracias porque hoy somos sanados, porque hoy recibimos un toque tuyo, Dios, y empezamos a entender que no estamos viviendo una rutina, sino que estamos viviendo un privilegio, Dios. Gracias por estar con nosotros. Declaramos que cada persona te recibe en este momento, que cada persona te conoce el día de hoy. Te bendecimos y te amamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.